Tras las rejas, el marro fue detenido en Guanajuato. ¿Qué implicaciones tiene y cómo se logró la captura? Se lo contamos en un momento. Guerra abierta contra López-Gatell. 9 gobernadores piden abiertamente su renuncia como vocero del COVID-19 en nuestro país. Es cuanto. Con Poncho Puntual y Juanpa de Leo. Un producto de Político.mx. Explicando la política desde 2015. ¿Cómo están? Yo soy Alfonso Basilio, Poncho Puntual, con el gusto de estar con ustedes cada día, y al lado mío, y también con el gusto de estar junto a él, está Juan Pablo de Leo. Juanpa, ¿cómo estás? Querido Poncho, ¿cómo estás? Todo muy bien. ¿Y tú? ¿Cómo estuvo tu fin de semana? Maravillosamente bien, tan es así que tengo café en la mano. Cafecito, Café, mañanero. aunque yo lo tomo en todo el día. ¿Qué tal? ¿Tranquilo o no enfiestaste de alguna manera? ¿Viste amigos de alguna manera? ¿Estuviste con la familia o qué hiciste? Fue muy tranquilo y digamos que hubo fiesta en la mente, pero eso no lo voy a estar diciendo en este momento. Entonces, Solamente en la mente. Solamente en la mente. Y ahí quedan las fiestas en estos Exacto. momentos, ¿no? En épocas de COVID, solamente en la mente. Porque somos muy bien portados. Sí, siempre. Siempre. Pero ¿sabes quién no era bien portado? Híjole, qué fin de semana, qué información, qué noticia. Pues el marro fue detenido, nos enteramos pues el domingo muy temprano. La información ya venía desde la madrugada y fue el gobernador de Guanajuato, que también ahí tiene algunas críticas encima, si quieres ahorita las tocamos. Sí, señor. El primero en confirmar a través de Twitter que había sido detenido el marro. Muestra algunas fotografías protegiendo un tanto su identidad, aunque da el nombre completo y el apodo. Y bueno, pues él destaca que fue un operativo conjunto entre las fuerzas federales, entre las fuerzas estatales. ¿Quién es el marro, Poncho? Uno de los principales criminales, sobre todo de Guanajuato, líder del cártel de Santa Rosa de Lima, que es curioso porque esta organización criminal no es atípica frente al resto de las organizaciones mexicanas que usualmente se dedican a la droga, a la trata de personas, al secuestro. En este caso sí al secuestro y a, digamos, otro tipo de crímenes, pero no estaban metidos necesariamente en el narcotráfico. Era más bien su principal actividad el robo de combustible. Eran huachicoleros y crecieron tanto en los últimos años justo porque se dedicaron al huachicolero al por mayor, al huachicoleo al por mayor. Entonces ahí es donde tuvieron un gran poder, pero de nuevo concentrados prácticamente en Guanajuato y no había una mayor extensión de su territorio. Una estructura muy familiar, no son como estos grupos de narcotraficantes que se pueden ampliar hacia otras personas y hacia otras estrategias criminales, sino que esto estaba centrado a nivel financiero, a nivel de operación y a nivel criminal en una sola familia, ¿no? Exacto, y que, digamos, no lo sabíamos y supongo que ya jamás lo sabremos si en algún momento iban a empezar a expandirse, pero hasta este punto, ¿no? Y que también, digamos, para algunos especialistas, este cártel de Santa Rosa de Lima es una escisión del cártel Jalisco Nueva Generación cuando trataron como de sumarse y dedicarse al huachicoleo en Guanajuato, pero pues el marro y su gente decidieron separarse y hacer este grupo por cuenta propia y pues solo se dedicaban a eso, ¿no? Ahora, lo detienen sin un solo disparo, encuentran a una empresaria que estaba secuestrada, afortunadamente pues termina con vida y puede regresar a su casa y bueno, pues comienza toda la serie de reacciones. Fue trasladado al penal del Altiplano, un penal de alta seguridad, no es para menos, y de momento no se ha visto gran actividad de violencia en Guanajuato, que recordemos este estado pues en los últimos 5 o 6 años se convirtió en uno de los más tranquilos, en uno de los más conservadores, en uno de los más violentos, justo por esta presencia del crimen organizado. Y es que ahí es donde entra el marro a la escena política nacional, ¿no? A partir de la violencia desbordada que estuvimos viendo en los últimos años, sobre todo en la zona del Bajío, se dio a conocer a nivel de inteligencia policial, a nivel de inteligencia del gobierno federal, que gran parte de todo este derramamiento de sangre tenía que ver justamente con la operación de este cártel,
al que poco a poco también le fueron cerrando las puertas a nivel financiero. Parte de lo que decía Santiago Nieto de la Unidad de Inteligencia Financiera del actual gobierno y parte también de la eterna discusión que se ha tenido en la manera de cómo combatir a los cárteles fue efectivamente la necesidad de cerrarle los canales financieros, económicos, para irlo encerrando poco a poco. De hecho, las autoridades mexicanas hablaban de que como prácticamente todos los narcotraficantes que son aprendidos, los últimos días, las últimas semanas, los últimos meses, no pueden disfrutar de su dinero, no pueden disfrutar de sus ganancias, no pueden disfrutar de sus casas y de esta opulencia que van generando, sino que se convierten en ratas encerradas, y a partir de ahí el gobierno puede tener otro tipo de estrategia para poder detenerlos, ¿no? Entonces, por una parte, lo que generó este hombre y su grupo criminal, porque también está en entredicho el llamarle un cártel propiamente como tal, comparado con otras organizaciones criminales que parecieran empresas con directores, con subdirectores, con empleados, con una estructura mucho más sofisticada y mucho más amplia que no tenía justamente el cártel de Santa Rosa de Lima. Lo detienen, lo logran encerrar y toda la violencia criminal que se había venido manejando en los últimos años también cabe dentro de esta visita que fue a hacer el presidente López Obrador hace apenas algunas semanas a Guanajuato, y ahí con el gobernador Diego Sinue parecería que limaron las perezas, pero parte, por ejemplo, de lo que hoy podemos leer en algunas columnas políticas como la de Raimundo Rivapalacio en el Financiero, pues destacan justamente que esta aprehensión se da no gracias al gobierno estatal de Diego Sinue, sino que se da a pesar de la administración de Diego Sinue, en la que también en las últimas semanas se había hablado mucho de su procurador, de su círculo cercano que atiende el tema de seguridad, y que estuvieron constantemente impidiendo este tipo de labores y este tipo de coordinación entre el nivel estatal y el nivel federal. Mucho se habla, lo decimos, de su procurador sobre todo, y este gobernador ni siquiera asistía a las reuniones de seguridad hasta que no fue el presidente hace unas semanas, y parece ser que cambió de opinión, de dirección, y no sé si ahí están los resultados. Pues mira, yo creo que tiene que ver con varias cosas, porque no sé si te acuerdas que hace ya un par de meses hubo un operativo, hubo varios de hecho, para intentar detener al Marro en Guanajuato, pero en uno de estos detienen a la mamá del Marro, ¿no? Y a su hermana. Y pues también fue notición, obviamente lo informamos aquí en Marro. Exacto. ¿Te gustó? Pero no? es que imagínate, con todo respeto te lo digo, que se metan con tu mamá. Pues te entregas, ¿no? O sea, yo sí me entrego. Sí. Hay varios casos ya ahorita, ¿no? En las últimas semanas que tienen que ver. Sí, con... iba a decir un saludo, pero mejor me Sí, quedo no. callado. Nos quedamos con la mamá Marro. Pero si la mamá Marro, ¿no? La detienen y pasaron, yo creo que menos de 48 horas y la liberaron, ¿no? Un par de días siguientes sale el fiscal general, que es autónomo. Y el presidente enojadísimo, ¿no? El presidente muy enojado, igual, así, pues recordándole ahora sí a su mamá, pero a los de Guanajuato, ¿no? Y el fiscal dice, no, es que los de la Fiscalía de Guanajuato tuvieron la culpa porque no presentaron bien las pruebas y por eso está libre la mamá del Marro, ¿no? Y entonces, creo que también ya venía de una historia de mucha tensión entre el gobierno de Guanajuato y el gobierno federal, tanto de Andrés Manuel López Obrador como con la Fiscalía General de la República. Pues finalmente, como tú bien relatabas, pues al final el gobernador tiene que aceptar, bueno, ok, sí voy a ir a las reuniones de seguridad, ok, pues sí voy a colaborar con ustedes. Y puede ser que esto sea uno de los grandes resultados. Y no porque yo crea, porque también creo que para la gente que nos escucha, igual y pudiera pensar que estas reuniones de seguridad a las 6 de la mañana son infalibles, ¿no? Y que todos deberíamos levantarnos a las 6 de la mañana. Pues quien pueda evitárselo, qué maravilla. Sí, pero sí, con todo y reunión de seguridad, no sabían dónde andaba Emilio Lozoya los primeros días. Exacto. Si son indispensables. Yo creo que no, pero justo en este momento creo que sí da resultados, pero un poco más bien por la coordinación entre las distintas áreas, ¿no? Y creo que también otra parte que debemos decirle, Juan Pablo, es que a la gente es que
este tema del huachicol, o sea, ¿por qué el marro se volvió tan importante para el actual gobierno de la 4T? Por el huachicol. O sea, de 10 a 13 millones de pesos diarios, según informan las autoridades, que tenían en ganancia. Y recordemos que justo al inicio del sexenio, ¿qué fue lo que dijo Andrés Manuel? Bueno, pues con esta idea un poco guajira, perdón Andrés Manuel, pero de revivir a Pemex y de volverlo el gran motor del desarrollo país, económico mexicano. Porque pues el petróleo claramente es infinito, ¿no? Y es nacional, es nuestro, de nadie más. Ajá. Yo nunca he visto una gota de petróleo, pero sí. Pero, es tuyo, Poncho, es tuyo, aunque no lo veas ahí está, es tuyo. Exacto. Tu petróleo, mi petróleo, nuestro petróleo. Pero el punto es, cuando trata de detener el robo de combustible, se dan cuenta, sorpresa, que existe el marro y existe, digamos, el huachicol. Entonces empiezan a, como bien relataste también, a cortar la cuestión financiera a estos grupos criminales, y el marro comienza también a tener una respuesta mucho más violenta. Hubo ataques de carros bomba, hubo, digamos, ataques a instalaciones de Pemex ahí en Guanajuato, que hay bastantes. Una afronta al gobierno directamente a través de videos, a través de declaraciones, a través de actos y acciones criminales. Fue una afronta literalmente al gobierno y al Estado, más que al gobierno, al Estado mexicano. Y parte de lo que leíamos ayer, Poncho, en las redes sociales, las críticas al actual gobierno, que me parece una crítica muy poco fundada y hasta ridícula en muchos sentidos, pero decían, bueno, Andrés Manuel dijo que él no iba a detener a capos, y acaba de detener un capo. ¿De qué se trata esto? Bueno, digo, ahora sí que ningún chile les embona, ¿no? No, pues sí, muy peñista nos saliste, muy peñista. Pero sí, no, a ver, es que obviamente para mucha gente que no está de acuerdo con el gobierno, y que no necesariamente nosotros lo estamos, simplemente estamos haciendo el análisis, pero pues esta frase de abrazos no balazos, pues como que tratan de englobar en esa frase tan dominguera, pues toda una estrategia de seguridad. Pues claro que no se puede, ¿no? Digo, y dentro de las contradicciones vimos el caso de Ovidio Guzmán, claro. Y eso hubiera parecido estas contradicciones en las posiciones de la 4T, ¿no? Sí, que por una parte ocurre este día como el de la detención de Ovidio Guzmán, en el que el gobierno justamente plantea esto, abrazos no balazos, lo liberan después de haberlo detenido con una orden de aprehensión y parecería que por ahí iba a ir constante y permanentemente el gobierno de Andrés Manuel. Con esta captura vemos justamente esa contradicción, que no necesariamente va a ir por ahí. Uh-huh. ¿Qué pasó el día de Ovidio? ¿Cuál fue la negociación y por qué lo liberaron? Ahí siempre quedará la duda y seguramente a lo largo de los años sabremos exactamente qué fue lo que ocurrió y qué fue lo que llevó al gobierno mexicano a liberar a este hijo del narcotraficante alguna vez más buscado del mundo. Y por otra parte, esta detención, que es muy importante, en el que no se le puede colgar la medalla al gobierno de Guanajuato, sino que se le debe de colgar la medalla al gobierno federal, y queda esta contradicción de cuál es entonces en realidad la estrategia del gobierno mexicano para detener o para paliar de alguna manera la violencia que existe en nuestro país desde hace ya muchísimos años. Quedará justamente por verse, pero mientras tanto y por lo pronto, lo que decía, se detuvo sin violencia, se detuvo con una orden de aprehensión, y ahora estará justamente en las autoridades judiciales el que este caso sea bien llevado, se ha llevado con el debido proceso, como lo hemos estado insistiendo, para que esta puerta giratoria que existe con los criminales mexicanos no ocurra con el marro y no veamos una liberación de este criminal casi con una disculpa del gobierno mexicano por no haber seguido el debido proceso. De acuerdo, y pues hay que poner mucha atención, por supuesto, hay que ver cómo se lleva el caso. Muchos también bromeaban que se iba a llegar directo a una suite de hospital, ¿no? Porque tenía anemia o algo parecido. Qué bueno que no ocurrió, ¿no? Que no se cree la costumbre de darse enfermando de anemia. No, pues no. Yo digo que pues, solo en ciertos casos. Cuando es real, cuando sea real, cuando sea real. La anemia no te lleva al hospital, hombre. Pero, pues sí, también. Bueno, y pues ahí queda el tema del marro. Y ahora a López-Gatell y esta guerra abierta, oye. ¿Viste la fotografía el fin de semana o no? Sí, claro que la vi. A ver, ¿Nos la puedes describir, por favor, a la audiencia que te escuchamos con tanta atención y alegría todos los días? Mira,
Es esta, ¿no? Descríbenosla, por favor. Mira, pues se ve a un... Es que iba a decir que si quieres ver, pero no, mejor no digo nada. Pero se puede ver a un López-Gatell en un... ¿Se parece un poco a Frodo o no? ¿A ti que te gusta tanto El Señor de los Anillos? A mí que me gusta mucho, sí. Tiene una guayabera café, ¿no? Con un lindo motivo de frente. Con un bordado. Con un bordado, exacto. Tiene un sombrero casi Panamá. También café, entre café y beige. Bien que conoces tu moda, muy bien. Por supuesto, ¿no? A mí llévenme una finca. Tiene unas flores alrededor del cuello, ¿no? Muy coloridas. No alcanzo a distinguirlas, no soy experto en flores. Se está mordiendo en la uña o no sé qué está haciendo. Qué rara imagen. Tiene las dos manos en su boca y está mirando de frente al lente de la cámara. Tiene, como no se debe hacer... ¿Seductoramente dirías o no? No, pues si se te hace seductor, qué raro eres, pero claramente no estás seductor desde mi punto de vista. Y tiene el cubrebocas pues amarrado al cuello, ¿no? Digamos, sostenido en el cuello, lo cual no se debe hacer. Pero bueno, pues andaba de gira, que ahora lo hace casi cada fin de semana. O sea, como si fuera candidato a algún puesto de elección popular, como si fuera más bien un político y no un científico, ¿no? Aunque él dice que es asintomático a la política electoral. Y esto ocurre mientras que la pandemia de COVID no cede en nuestro país. Uh-huh. La última semana cierra con más de 4,000 muertes. Las críticas son cada vez más estridentes en contra de López-Gatell. México está alcanzando un nuevo récord de contagio y se convierte ya en el tercer país con más muertes de COVID en el mundo. Y mientras tanto, el subsecretario anda de giras, digo, más allá de la capacidad que tenga o no como epidemiólogo. Muy bien. Se abre ya una guerra política, ¿no? Y escala de nivel con estas acusaciones de gobernadores y de panistas y de clase política en la que dicen... ¿Qué está haciendo este tipo? Que se vaya, ¿no? Porque no está dando resultados. Y es que todo deriva, y yo sé que nos queda muy poco tiempo, de una fuerte discusión que se filtró en un audio que también llevamos aquí en Politico.mx, en donde en discusión en privado, oficial, obviamente, entre gobernadores y Gatell, él ponía sobre la mesa que se ejerciera acción penal o legal contra los gobernadores que cambiaran su semáforo estatal, pues nada más porque quisieran. Muy gallito. Muy gallito. En privado, ¿no? Entonces, pues obviamente se filtró, ya se imaginarán, pues más de uno habrá querido filtrarlo, pero pues sí, o sea, se está llegando a un nivel, yo sé que el estrés está canijo, ¿no? Todos lo hemos sentido en algún momento, pero llegas a un nivel de casi autoritarismo, sí. Pues si quieres meter a gobernadores a la cárcel. Y con la pérdida de credibilidad también absoluta. Me queda muy claro, ¿no? Ves a Anthony Fauci, por ejemplo, en los Estados Unidos, que rompe con el presidente Trump, pero él sigue en su papel de científico, sigue en su papel de epidemiólogo, a diferencia de lo que está ocurriendo aquí, que este hombre lo tiene que salir a defender el presidente López Obrador casi diario en la conferencia mañanera, pero no muestra esta parte de credibilidad, de seguridad, de cifras, que entendemos que es un tema difícil de manejar, por supuesto, que no es culpa del gobierno mexicano, por supuesto, pero sí hay culpa en la manera en la que lo manejas, lo comunicas y en lo que lo atiendes, y es una diferencia abismal lo que podemos ver, por ejemplo, con personajes como Fauci, a esto que estamos viendo con López-Gatell. Pues creo que ahí están las diferencias. Obviamente seguiremos hablando de este tema probablemente hasta que López-Gatell sea candidato, ¿no? y entonces ya tendremos otro tipo de opiniones que podamos dar. ¿Qué te late? ¿Municipalidad, gubernatura? No, igual y legislador, ¿no? Presidente de la Comisión de Salud en alguna diputado? cámara. Sí, también le veo cara. Pero no lo estamos impulsando, ¿eh? O sea, no, INE. No, es más, amigos del INE, no pasa nada. Al contrario, ¿no? tocamos Exacto. madera. Ojalá no ocurra, pero pues nuestras mentes vuelan. Alfonso Basilio, por mi parte, si te parece bien, es cuanto. Yo soy Alfonso Basilio, muchas gracias por supuesto a todo el equipo de Politico.mx que hace posible este podcast, a ustedes por supuesto que nos están escuchando y gracias a Juan Pablo de Leo. Al contrario, y gracias por vernos en el programa de tele, nos fue bastante bien ayer. Eso. Sí, ahí sigamos. ¿Es cuánto? Es cuanto. Hasta luego. Es cuanto. Con Poncho Puntual y Juanpa de Leo. Un producto de Politico.mx. Explicando la política desde 2015.